Informe Misionero Australia para el 29 de octubre titulado Oraciones, Plantas y una pandemia. Amy enfrentó la amenaza real de quedarse sin hogar cuando la cuarentena debido al COVID-19 en Melbourne, Australia, hizo que la empresa en la que trabajaba su esposo redujera sus horas a medio tiempo, pero ella tenía fe. Amy y su esposo Jonathan se habían bautizado recientemente y se habían unido a la iglesia adventista. Ella comenzó a orar pidiéndole a Dios un trabajo para apoyar a Jonathan y a sus 3 hijos. Se avecinaban varios desafíos. Amy no sabía conducir y el mercado laboral era extremadamente difícil. Cuando fue a la primera entrevista de trabajo, llevó a una amiga con ella y el empleador terminó ofreciéndole el trabajo a la amiga. «No te preocupes», le dijo Jonathan, para tranquilizarla. «Si no conseguiste ese trabajo, no era la voluntad de Dios y no era para ti». Amy siguió orando. En esa etapa de intensa oración, Amy sentía alivio cultivando suculentas. Se tomaba selfies con las plantas y las publicaba en Facebook. Se unió a un grupo de Facebook de cultivadores de suculentas. Un día, un vivero publicó un video en el grupo de Facebook que la inspiró. «Ojalá pudiera trabajar con ustedes», comentó en la web. «Me encantan las suculentas». «¿Dónde vives?», le respondieron. Cuando dio su ubicación, el vivero le respondió con una invitación para que llamara al dueño de la compañía. Este contestó el teléfono diciendo que estaba esperando su llamada. «¿Te gustaría venir al vivero esta tarde a las 4:30 para conversar?», le preguntó. «Por supuesto», dijo. Estaba encantada porque el vivero estaba a poca distancia de su casa. No necesitaría depender de nadie para transportarse. Pero ella quería que se hiciera la voluntad de Dios. «Señor, si este trabajo no es para mí, haz algo para detenerlo», le dijo a Dios en oración. Para evitar cualquier imprevisto que le hiciera llegar tarde, Amy salió a la 1:30 de su casa. Llegó al lugar en apenas 30 minutos, demasiado temprano para la cita. Mientras esperaba, trató de esconderse disimuladamente en los arbustos para que no la vieran, pero el dueño la vio. «¿Eres Amy?», le preguntó. Ella asintió y le invitó a pasar a su oficina y le habló del negocio del vivero. Luego le presentó a cada empleado y le mostró las plantas que producían. Al ver el entusiasmo de ella, le dio trabajo a tiempo completo. Amy estaba asombrada de que Dios hubiera usado su comentario en Facebook para darle un trabajo tan cerca de su casa y en medio de una pandemia. Ella y su familia contarían con un trabajo que podría mantenerlos. Amy pronto aprendió las labores de todas las áreas de trabajo en el vivero y podía ocuparse donde fuera necesario. Le gustaba la variedad de trabajo. También le interesó cómo producir las suculentas, porque deseaba tener su propia planta en casa. Con el permiso del vivero, comenzó a llevarse retoños a casa para comenzar su propia colección. El tiempo pasaba para ella volando en ese trabajo. Dios verdaderamente había respondido sus oraciones, o eso pensaba ella. El día de pago, Amy estaba desconcertada. Mientras todos los demás recibieron su pago ese viernes, ella no recibió nada. Cuando preguntó, le dijeron que no le pagarían porque se había estado llevando retoños de plantas a su casa. Amy apenas podía creerlo. Sí se había llevado retoños a su casa, pero con permiso. Nadie había mencionado nada de que le descontarían eso del salario. En casa, su esposo Jonathan la animó a llevarle el asunto a Dios. «No te preocupes», le dijo, «simplemente oremos por ello». Y así hicieron todo el fin de semana. El lunes en la mañana, Amy recibió una grata sorpresa. Cuando llegó al trabajo, antes de que pudiera preguntar sobre su salario, la esposa del dueño se acercó a ella con un hermoso pastel y una sincera disculpa. Le dijo que había habido un malentendido y que recibiría el pago de su salario completo. El corazón de Amy se llenó de alivio y alegría. Una vez más, Dios había respondido sus oraciones. Ella y su familia podrían mantener su hogar en medio de la pandemia. Gracias por planificar una generosa ofrenda del 13º sábado que ayudará a difundir la misma esperanza que Amy tiene en Jesús por toda Australia y la división del Pacífico Sur.